Hola, ¿cómo estás? Soy el padre Leandro Bonín y esta es una nueva entrega de este comentario a las catequesis de Benedicto XVI sobre los padres de la Iglesia, o mejor dicho, sobre las grandes personalidades de la Iglesia antigua. De hecho, a quien hoy vamos a conocer un poquitito más, no es considerado un padre de la iglesia y sin embargo dicen algunos que es la mente más brillante que ha existido en toda la historia de la iglesia. Algunos lo colocan allí junto, cabeza a cabeza, con San Agustín y Santo Tomás, e incluso algunos aventuran a decir que fue aún más brillante, pero por distintos motivos no es considerado padre de la iglesia ni ha sido reconocido como santo, y nos estamos refiriendo a Orígenes de Alejandría. Pero sin tanta introducción, vamos a ir a compartir la catequesis de Benedicto XVI, que como siempre nos sorprende por su sencillez, por su profundidad, porque realmente nos permite ir al núcleo, ir a la esencia, ir a lo más importante de cada uno de estos autores. Se podrían decir muchísimas, muchísimas cosas, pero yo estoy seguro de que las que me atrevo, casi con un poco de audacia, a compartir con vos, realmente pueden ser importantes para tu vida cristiana, para tu hoy, para cada día, porque los padres de la iglesia o estas grandes personalidades que estaban tan inmersos en el misterio de Cristo son siempre actuales, son perennes, porque lo que nos traen es la novedad del Evangelio. Orígenes, vida y obra. En nuestras meditaciones sobre las grandes personalidades de la iglesia antigua, conocemos hoy a una de las más destacadas. Orígenes de Alejandría es, en realidad, una de las personalidades determinantes para todo el desarrollo del pensamiento cristiano. Recoge la herencia de Clemente de Alejandría, sobre quien meditamos el miércoles pasado, y la proyecta al futuro de manera tan innovadora que lleva a cabo un cambio irreversible en el desarrollo del pensamiento cristiano. Fue un verdadero maestro, así lo recordaban con nostalgia y emoción sus discípulos. No solo era un brillante teólogo, sino también un testigo ejemplar de la doctrina que transmitía. Como escribe Eusebio de Cesarea, su biógrafo entusiasta, enseñó que la conducta debe corresponder exactamente a la palabra y sobre todo por esto, con la ayuda de la gracia de Dios, indujo a muchos a imitarlo. Entonces, para Benedicto XVI, Orígenes marca un antes y un después, marca como un nuevo inicio en la historia de la teología, en la historia del pensamiento. Pero acuérdate, no es solo un teólogo, no es alguien que sentado en un escritorio piensa, reflexiona, escribe y publica. Es además un testigo de aquello que enseña. Durante toda su vida anhelaba el martirio. Cuando tenía 17 años, en el 10º año del emperador Septimio Severo, se desató en Alejandría la persecución contra los cristianos. Clemente, su maestro, abandonó la ciudad y el padre de Orígenes, Leónidas, fue encarcelado. Su hijo anhelaba ardientemente el martirio, pero no pudo realizar este deseo. Entonces escribió a su padre exhortándolo a no desfallecer en el supremo testimonio de la fe. Y cuando Leónidas fue decapitado, el joven Orígenes sintió que debía acoger el ejemplo de su vida. 40 años más tarde, mientras predicaba en Cesarea, declaró: de nada me sirve haber tenido un padre mártir si no tengo una buena conducta y no honro la nobleza de mi estirpe, esto es, el martirio de mi padre, el testimonio que lo hizo ilustre en Cristo. Muy joven anhelaba dar su vida por Jesús, derramar su sangre. Eso no le fue dado directamente, pero siempre conservó ese anhelo. Y qué hermoso es ver ya en estas generaciones de cristianos esta transmisión de la fe que se da al interior de la familia. Un padre que muere por Cristo, un hijo que anhela vivir como verdadero discípulo de Cristo. En una homilía sucesiva, cuando gracias a la extrema tolerancia del emperador Felipe el Árabe parecía haber pasado la posibilidad de dar un testimonio cruento, Orígenes exclama: si Dios me concediera ser lavado en mi sangre para recibir el segundo bautismo, habiendo aceptado la muerte por Cristo, me alejaría seguro de este mundo. Pero son dichosos los que merecen estas cosas. Estas frases revelan la fuerte nostalgia de Orígenes por el bautismo de sangre. Y al final, este irresistible anhelo se realizó, al menos en parte.
porque en el año 250, durante la persecución de Decio, Orígenes fue arrestado y torturado cruelmente. A causa de los sufrimientos padecidos, murió pocos años después. Tenía menos de 70 años. La iglesia en estos primeros siglos, entonces es muy importante que lo sepamos, pasó por diferentes etapas. Hubo persecuciones crudelísimas y hubo algunos periodos de mayor tolerancia, de bastante paz. Por eso vemos esta alternancia en los periodos. Pero él anhelaba siempre sufrir por Jesús y aunque no es decapitado o no es llevado directamente a la muerte, los sufrimientos que vinieron luego de sus torturas padecidas por Jesús le ocasionaron finalmente su deceso. Así que en cierto modo puede ser considerado un mártir. Hemos aludido a ese cambio irreversible que Orígenes inició en la historia de la teología y del pensamiento cristiano. Pero, ¿en qué consiste este cambio, esta novedad tan llena de consecuencias? Consiste principalmente en haber fundamentado la teología en la explicación de las Escrituras. Ser teología era para él esencialmente explicar, comprender la escritura, o podríamos decir incluso que su teología es una perfecta simbiosis entre teología y exégesis. En verdad, la característica propia de la doctrina de Orígenes se encuentra precisamente en la incesante invitación a pasar de la letra al espíritu de las escrituras, para progresar en el conocimiento de Dios. Y como escribió von Balthasar, este alegorismo coincide precisamente con el desarrollo del dogma cristiano realizado por la enseñanza de los doctores de la Iglesia, los cuales de una u otra forma acogieron la lección de Orígenes. Recordemos que los anteriores padres, algunos de los cuales ya hemos tratado de conocer un poquito, tenían un gran deseo de presentar la fe cristiana en el ambiente filosófico de la época. Por eso, en sus construcciones teológicas hay un gran protagonismo de la filosofía y de un lenguaje también que a veces toma imágenes de la filosofía, sin por supuesto excluir la escritura. En cambio, el punto de partida de Orígenes es inverso. Comienza con la escritura, comienza con la letra, y de la letra pasa al espíritu a través de la interpretación alegórica, de la cual va a dar increíbles ejemplos. Y en la próxima catequesis vamos a leer algunos de esos textos memorables, muchos de los cuales nosotros los sacerdotes o quienes rezan la liturgia de las horas pueden encontrar en el oficio de lectura. Así la tradición y el magisterio, fundamento y garantía de la investigación teológica, llegan a configurarse como escritura en acto. Esta es una cita de von Balthasar en su obra justamente sobre Orígenes. Por ello podemos afirmar que el núcleo central de la inmensa obra literaria de Orígenes consiste en su triple lectura de la Biblia. Pero antes de ilustrar esta lectura, conviene echar una mirada de conjunto a la producción literaria del Alejandrino. Te vas a impresionar con lo que te voy a contar. San Jerónimo en su epístola 33 enumera los títulos de 320 libros y de 310 homilías de Orígenes. Por desgracia, la mayor parte de esta obra se ha perdido, pero incluso lo poco que queda de ella lo convierte en el autor más prolífico de los 3 primeros siglos cristianos. Su radio de interés va de la exégesis al dogma, la filosofía, la apologética, la ascética y la mística. Es una visión fundamental y global de la vida cristiana. El núcleo inspirador de esta obra es, como hemos dicho, la triple lectura de las Escrituras desarrollada por Orígenes en el arco de su vida. De algún modo se pueden encontrar estas 3 lecturas como acompañando etapas de su propia madurez espiritual y madurez teológica. Con esta expresión aludimos a las 3 modalidades más importantes que no son sucesivas entre sí, sino que con frecuencia se superponen, con las que Orígenes se dedicó al estudio de la escritura. Ante todo, leyó la Biblia con el deseo de buscar el texto más seguro y ofrecer su edición más fidedigna. Por ejemplo, el primer paso consiste en conocer realmente lo que está escrito y conocer lo que esta escritura quería decir inicialmente. Esta tarea que hoy se conoce en la exégesis como crítica textual o crítica literaria. Ver cuál es el texto original. Por ejemplo, si hay muchos manuscritos en hebreo,
cuál puede ser el texto original, el texto inspirado. Si hay muchos manuscritos del Nuevo Testamento en griego, hay que recopilar los mejores manuscritos, los más antiguos, y tratar de determinar cuál es el más exacto, cuál puede responder al origen, al mismo autor sagrado. En aquel tiempo, año 250 aproximadamente, Orígenes realizó un gran estudio con este fin y redactó una edición de la Biblia con 6 columnas paralelas, de izquierda a derecha, con el texto hebreo en caracteres hebreos. Mantuvo también contactos con los rabinos para comprender bien el texto original hebraico de la Biblia. Después el texto hebraico transliterado con caracteres griegos. Y a continuación 4 traducciones diferentes en lengua griega que le permiten comparar las diversas posibilidades de traducción. De aquí el título de Hexapla, 6 columnas, atribuido a esta gran sinopsis. Lo primero, por tanto, es conocer exactamente lo que está escrito, el texto tal cual. A mí, no quiero dejar de decirlo, me impacta, me impresiona cuánto amor a la escritura para invertir años y años y años en este trabajo. Y lo pienso, ciertamente que él tenía algunos colaboradores, pero lo pienso también como algo que nos interpela. ¿Cuánto tiempo dedicamos a conocer la escritura? Y el esfuerzo, y hoy que tenemos todo tan servido, porque hoy poner varias traducciones de la Biblia juntas no es nada difícil, incluso tenemos aplicaciones en el celular, pero en aquel tiempo esto implicaba un esfuerzo, una inversión incluso económica, dar toda la vida para encontrar el texto más exacto, lo que está escrito y su significado inicial y primordial. Segundo lugar, Orígenes leyó sistemáticamente la Biblia, con sus célebres comentarios, que reproducen fielmente las explicaciones que el maestro daba en sus clases, tanto en Alejandría como en Cesarea. Orígenes avanza casi versículo a versículo, de forma minuciosa, amplia y profunda, con notas de carácter filológico y doctrinal, es decir, tratando de entender qué significan las palabras, explicando el nuevo vocabulario, que en qué sentido se utilizaría en las épocas en que fue escrito, etcétera, pero también doctrinal. Comentaba la escritura en clase y eso ha quedado plasmado en algunas de sus obras, algunas de las cuales se conservan. Se esfuerza por conocer bien, con gran exactitud, lo que querían decir los autores sagrados. Recordemos que esto llamamos hoy sentido literal de la escritura. Primero, ¿cuál es el texto más exacto? El texto más cercano al original. No tenemos los originales que escribieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero tenemos manuscritos muy, pero muy antiguos. ¿Cuál es el texto más exacto? Segundo, ¿cuál es el sentido literal y el sentido doctrinal que tienen luego los textos? Pero por último, incluso antes de su ordenación presbiteral, Orígenes se dedicó muchísimo a la predicación de la Biblia, adaptándose a un público muy heterogéneo. Orígenes se dedicó, en cualquier caso, también en sus homilías, perdón, se percibe al maestro totalmente dedicado a la interpretación sistemática del pasaje bíblico analizado, fraccionado a los sucesivos versículos. En las homilías, Orígenes aprovecha también todas las ocasiones para recordar las diversas dimensiones del sentido de la Sagrada Escritura, que ayudan o expresan un camino en el crecimiento de la fe. La primera es el sentido literal, el cual encierra profundidades que no se perciben en un primer momento. La segunda dimensión es el sentido moral, qué debemos hacer para vivir la palabra. Y por último, el sentido espiritual, o sea, la unidad de la escritura que en todo su desarrollo habla de Cristo. Es el Espíritu Santo quien nos hace entender el contexto cristológico y así la unidad de la escritura en su diversidad. Creo que esto es sumamente interesante. Incluso, por supuesto que nosotros a veces los predicadores intentamos hacerlo, pero vos, cuando haces tu lección divina, podés también ir haciendo como este caminito. ¿Cuál es el sentido exacto, literal del texto? ¿Qué quisieron decir los autores? ¿Qué debemos hacer para vivir la palabra? O sea, ¿qué enseñanza moral deja? Pero sobre todo, ¿qué me dice acerca de Jesús y de cómo me puedo unir a Jesús? Para Orígenes, toda la escritura habla de Jesús. Los textos del Antiguo Testamento, pasajes que quizá para nosotros pueden ser de muy difícil comprensión, a él siempre lo remitían a Cristo. Y es que aquel que está enamorado de Jesús lo encuentra en todas partes.
Sería interesante mostrar esto. En mi libro Jesús de Nazaret, he intentado señalar en la situación actual estas múltiples dimensiones de la palabra, de la Sagrada Escritura, que ante todo debe respetarse precisamente en el sentido histórico. Pero este sentido nos trasciende hacia Cristo, a la luz del Espíritu Santo, y nos muestra el camino, cómo vivir. Es cierto, y la exégesis histórico-crítica, este método científico aplicado a la Biblia, ha sido valioso, es importante, no debe ser nunca desechado, porque en la Escritura se verifica el misterio de la encarnación. Así como Jesús es verdadero Dios, pero es verdadero hombre, también es válido, es lícito, es razonable aplicar a la Escritura los métodos que también se utilizan para otros escritos. Pero no nos podemos quedar solo allí, porque la Escritura es palabra de Dios, es inspirada. Entonces cada pasaje remite a muchos otros y hay una unidad de conjunto que nunca debemos olvidar y de así brota una vida nueva. Por ejemplo, dice aquí Benedicto XVI, se puede percibir eso en la novena homilía sobre los números, en la que Orígenes compara la escritura con las nueces. La doctrina de la ley y de los profetas en la escuela de Cristo es así, afirma Orígenes en su homilía, la letra, que es como la corteza, es amarga. Luego está la cáscara, que es la doctrina moral. En tercer lugar se encuentra el sentido de los misterios del que se alimentan las almas de los santos en la vida presente y en la futura. La corteza es amarga. La cáscara, que es la doctrina moral, sí, tal vez no es lo más sabroso, pero luego, una vez que uno ha logrado ir más allá de la corteza y más allá de la cáscara, encuentra el sentido de los misterios y encuentra lo que nutre. Y es la presencia de Jesús, no solo en los evangelios, en cada pasaje de la Escritura. Qué lindo esta metáfora para cuando nos acercamos a un texto bíblico. No quedarnos en la corteza, no quedarnos en la cáscara, ir a lo verdaderamente valioso, aunque lo demás también es necesario. Sobre todo por este camino, Orígenes llega a promover eficazmente la lectura cristiana del Antiguo Testamento, rebatiendo brillantemente las teorías de los herejes, sobre todo gnósticos y marcionitas, que oponían entre sí los dos testamentos, rechazando el antiguo. Al respecto, en la misma homilía sobre los números, el alejandrino afirma: yo no llamo a la ley un Antiguo Testamento, si la comprendo en el espíritu. La ley es Antiguo Testamento solo para quienes quieren comprenderla carnalmente, es decir, quedándose en la letra del texto. Pero para nosotros, que la comprendemos y la aplicamos en el espíritu y en el sentido del Evangelio, la ley es siempre nueva. Y los dos testamentos son para nosotros un Nuevo Testamento, no a causa de la fecha temporal, sino de la novedad del sentido. Pero atención esta última frase, mira qué impresionante. En cambio, para el pecador y para quienes no respetan el pacto de caridad, también los evangelios envejecen. La palabra de Cristo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se transforma en viejo, en Antiguo Testamento, en vetusto, para aquellos que quieren elegir el pecado, que no respetan el pacto de la caridad. Incluso nosotros podemos leer el Nuevo Testamento, pero permaneciendo en la vejez, permaneciendo en lo antiguo, no recibiendo la gracia, la novedad de la vida, el regalo de la salvación que se nos ofrece. Esto que les pasaba tanto a los contemporáneos de Jesús, que percibían su enseñanza y se daba sobre todo en las primeras comunidades cristianas con los que llamamos los judaizantes, leer las enseñanzas de Cristo sin descubrir que lo primordial es la gracia y es la persona de Jesús. No es un programa ético, sino que la ética es una consecuencia del encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Esa novedad es fruto de la apertura al Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo también el Antiguo Testamento es novedad. Os invito, y así concluyo, a acoger en vuestro corazón la enseñanza de este gran maestro en la fe, el cual nos recuerda con entusiasmo que en la lectura orante de la Escritura y en el compromiso coherente de la vida, la Iglesia siempre se renueva y rejuvenece. La palabra de Dios, que ni envejece ni se agota nunca, es medio privilegiado para ese fin. En efecto, la palabra de Dios, por obra del Espíritu Santo, nos guía continuamente a la verdad completa. Pidamos al Señor que nos dé hoy pensadores, teólogos y exégetas
que perciban estas múltiples dimensiones, esta actualidad permanente de la Sagrada Escritura, su novedad para hoy. Pidamos al Señor que nos ayude a leer la Escritura de modo orante, para alimentarnos realmente del verdadero pan de la vida, de su palabra. Qué impresionante, qué impactante, qué valiosa esta última consideración. Qué errados estamos, qué equivocados están aquellos que incluso en la iglesia quieren que la iglesia se adapte a las ideologías de turno. Es que cuando vos te adaptás a las ideologías de turno, rápidamente pasás de moda porque las ideologías pasan de moda. Lo único que no pasa de moda es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única novedad. Por eso no debemos buscar novedades, sino que debemos buscar al único que es siempre nuevo, que es Jesucristo el viviente, presente en la Eucaristía, presente también en su palabra. Espero que la catequesis de hoy sobre orígenes te deje muchas ganas de amar más, de conocer más, de entregarte más, de abrirte más a las Sagradas Escrituras. Te dejo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la próxima entrega será también sobre el pensamiento de este gran alejandrino. Dios te bendiga.